Creo que indudablemente nuestra economía ha estado en una gran incertidumbre en los últimos meses, sujeta justamente a eso que ya ocurrió el fin de semana pasado, que es ya definir quién va a ser el nuevo gobierno y, como lo hemos dicho desde Corfi, este nuevo equipo técnico que creemos y esperamos va a liderar la remontada. A partir del momento en que ganó las elecciones es el presidente de todos los colombianos, pero a la vez eso no implica que Abelardo de la Espriella haya abandonado algunos elementos estilísticos, emocionales de lo que fue su campaña y de lo que ha sido su discurso, un discurso duro y agresivo con las bandas criminales. Hola a todos, un gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Hablemos de Economía. Hoy es nuestro capítulo 46. Habla César Pavón, el director del equipo de investigaciones económicas, que creo que ya muchos de ustedes nos conocen. Y el día de hoy tenemos un gran invitado. Tenemos a Mauricio Vargas, quien, además de ser un gran periodista, ex ministro de varias carteras, diplomático, también se ha convertido, y más en estas circunstancias, un excelente analista político. Hola Mauricio, qué gusto saludarte. Hola César, hola a todos los que nos escuchan. Y como se imaginarán, pues la razón por la cual, y de verdad agradecerle enormemente a Mauricio por aceptar esta invitación, el propósito de este podcast es ahondar en lo que creo que estamos casi que todos, las empresas, los hogares y en general las familias colombianas, hablando de esta semana, que es el tema electoral. Pues ya vimos unos resultados electorales el domingo, que ya tal vez ahondaremos rápidamente con Mauricio para tener su impresión de cómo los vio, de qué ha visto esta semana, pero más importante aún, y por supuesto de análisis económico, pues es el énfasis de los retos del nuevo gobierno. Creo que indudablemente nuestra economía ha estado en una gran incertidumbre en los últimos meses, sujeta justamente a eso que ya ocurrió el fin de semana pasado, que es ya definir quién va a ser el nuevo gobierno y, como lo hemos dicho desde Corfi, este nuevo equipo técnico que creemos y esperamos va a liderar la remontada. Entonces la idea es ahondar en los retos que tiene nuestra economía colombiana y, por supuesto, con el amplio conocimiento de Mauricio, discutir qué prevemos y qué nos podemos anticipar de lo que va a significar este nuevo gobierno y en general la nueva dinámica política que sin lugar a dudas influye en todo en materia económica. Entonces, pues Mauricio, si te parece, yo creo que empecemos con lo elemental. Yo creo que vale la pena introducir esta conversación hablando del tema electoral. Pues vimos unos resultados, diríamos, yo los catalogo como positivos y partiendo es más bien del hecho de la alta participación. Vimos que electoralmente Colombia nunca ha tenido una participación electoral de este estilo, superior al 60% de los posibles votantes, donde nuevamente, y como ya creo que toda la audiencia sabe, el presidente electo pues fue Abelardo de la Espriella, con una diferencia de pronto, y tú nos darás tu impresión, pero parece lucir, sí estaba subestimada. La diferencia fue apenas de 250.000 votos, cerca de 250.000 votos, pero en cualquier caso, y ya que vimos el resultado del escrutinio final, pues sí, no hay duda alguna, indudablemente pues ya tenemos nuevo presidente elegido, que es Abelardo de la Espriella, con su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, e igualmente pues ya quedó también Iván Cepeda, su contrincante, como congresista, que es lo que usualmente pasa a los que quedan en segundo lugar en esta elección. Entonces, pues Mauricio, no sé, me gustaría tal vez ahondar contigo, pues el tema electoral, ¿cómo lo viste? Tú también además sí, has hecho mucho seguimiento a las encuestas los días previos, ¿cómo lo viste relativo a las encuestas? Y también muy importante, si aprovechamos una vez para hablar de los temas de los discursos de apertura, ¿cómo sentiste los tonos de los dos discursos y empezar ya a ahondar en los retos de materia económica? Creo que es como el centro de esta discusión. Muy rápidamente, lo que ocurrió fue sobre todo en la última semana, donde el pacto histórico y los seguidores de Iván Cepeda recortaron la ventaja que las encuestas les daba. En un momento dado, faltando una semana y media para la elección, en el tracking de Atlas Intel de la Espriella llevaba más de 10 puntos de ventaja. Esto se fue acortando, se fue acortando, se fue acortando. Ya en los últimos tracking la diferencia
era de 4 o 5 puntos, pero permitía anticipar que había habido un movimiento electoral muy intenso de parte de las fuerzas gobiernistas. Y evidentemente, claro, eso estimuló la participación, porque a la vez hay que decir que Abelardo de la Espriella también subió enormemente su votación. No fue simplemente que el otro se le acercó y se quedó repitiendo la votación de primera vuelta, sino que hubo 2.700.000 votos adicionales que sumó el ganador. La parte un poquito menos divertida o menos alegre de ese análisis de alta participación electoral es que buena parte de ese aumento de la participación del electorado de Iván Cepeda tiene que ver con conductas delictivas. El voto fusil, que pesó en un centenar o incluso más municipios apartados, que no son municipios que significaron un gran volumen electoral en el total nacional, pero que sumados, reunidos, alcanzaron a contribuir de manera importante en ese recorte de la diferencia frente a lo que las encuestas traducían. Y de otro lado, pues una masiva compra de votos. Yo viví las elecciones aquí en Barranquilla y puedo dar testimonio de la movilización de tulas de dinero en efectivo de parte de pues conocidos personajes de la vieja política de la ciudad, que hace unos años estaban con los partidos tradicionales y ahora estuvieron con el gobierno de Petro y estaban en la candidatura de Iván Cepeda. Entonces, digamos, ese lunar está ahí y nos permite además entender, o por lo menos poner en la lupa la afirmación de que el país ha quedado dividido en dos y que son dos mitades electorales e ideológicas. Eso no es así. El hecho de que haya habido una participación tan importante del voto fusil y una participación tan importante del voto comprado desvirtúa, al menos en parte, que el país esté dividido en dos mitades. Yo creo que estamos más en un país 55-45 y que que la imagen que tenemos de 49-48, por usar las cifras redondas del resultado electoral, es engañoso por los mensajes que acabo de decir. Yo creo que hay que cortar un poco esa narrativa de que el país está dividido en dos y que entonces sin la otra mitad, la mitad que perdió, no puede avanzar el nuevo gobierno y no podemos avanzar justamente en todas las tareas enormes que hay que hacer. Me parece que esa narrativa hay que cortarla y que no debemos suscribirla por ningún motivo, entendiendo que, claro, hay una oposición y una oposición importante y un voto de opinión por esa oposición que también es importante, pero aquí hubo un claro ganador. Buenísimo, ¿no? Y yo creo que, pues ya más allá de entrar en eso, al final creo que hay que destacar la alta participación que hubo y en general, además, pues yo siento que los discursos, aunque pues estaban a la espera de lo que el escrutinio final decía, pues creo que tanto oposición como el ganador fueron claros en reconocer al menos que eso de por sí era una pregunta que se hacía, los resultados electorales, y que ya días después estamos viendo pues que se confirmó y que estamos viendo de ambos lados tanto un ganador llamando al perdedor e invitando a ser parte del gobierno, pues como a participar activamente de la construcción del país, y por otro lado una oposición pues destacando su rol de oposición, pero que al final trabajará a favor del país. Pero justamente, y tal vez para ya entrarnos en materia, pues yo creo que los discursos que ambos candidatos dieron, pues yo creo que da luces de lo que estamos viendo. ¿Cómo analizas tú esos dos discursos que vimos con sus diferentes estilos y más allá de la forma, que creo que en ambos casos es muy diciente de su estilo y su personalidad, los mensajes de fondo? ¿Qué mensajes te quedó a ti ese domingo electoral? Yo creo que el discurso de Abelardo de la Espriella fue un discurso que en su gran mayoría fue un discurso republicano, fue un discurso de unidad, fue un discurso llamando a superar las diferencias y sobre todo la agresividad que marcó la campaña. Fue un discurso diciendo soy el presidente de todos los colombianos. Fue, digamos, un discurso que se inscribe dentro de la tradición republicana colombiana que lleva muchas décadas. No olvidemos que este es uno de los pocos países del mundo y quizá el único del tercer mundo que cumple 7 décadas prácticamente de elecciones ininterrumpidas, tanto para presidente como para Congreso, y en décadas recientes también para alcaldías y gobernaciones y corporaciones locales y regionales. Entonces, hay una tradición republicana, hay una tradición de un presidente que entiende que en el momento en que gana las elecciones, a partir del momento en que ganó las elecciones, es el presidente de todos los colombianos, pero a la vez
eso no implica que Abelardo de la Espriella haya abandonado algunos elementos estilísticos, emocionales de lo que fue su campaña y de lo que ha sido su discurso. Un discurso duro y agresivo con las bandas criminales. Lo vimos también esta semana cuando recibió la credencial, que reiteró, les dio un mes para que se sometan a la justicia. Aquí no va a haber más diálogos, no va a haber más mesas de diálogos, mesas de negociación, no. Aquí solo les queda el sometimiento a la justicia dentro de lo que son las normas, que son en Colombia bastante explícitas y bastante detalladas. También, creo yo, un mensaje fuerte, un mensaje duro para todo aquello que ha sido corrupción y que ha marcado este cuatrienio del presidente Gustavo Petro. Y me parece que Abelardo de la Espriella ese discurso no lo va a dejar de lado en aras de una unidad que pase por encima de todo. Es decir, aquí va a haber unidad, va a haber invitación a la unidad, va a haber invitación a que todos los colombianos se sientan que tienen un presidente, que les pertenece ese presidente, pero va a terminar este periodo de generosidad rayana en lo criminal, o que se pasa incluso de los límites de lo criminal con las bandas armadas, con las bandas criminales. En cuanto a Cepeda, él se debatió entre dos líneas, la del reconocimiento. Él siempre se ha presentado como un demócrata, más allá de que sea un marxista-leninista, y sabemos que los marxistas-leninistas no son demócratas, pero él se ha querido siempre presentar y vender como un demócrata, y quiso, digamos, alimentar ese lado diciendo, sí, aquí hubo unas elecciones, sí, hay unas irregularidades, pero aceptamos los escrutinios, etcétera, 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 y hacia allá fue evolucionando, de modo que ya al final de la semana que está terminando, pues él ya estaba totalmente reconociendo la victoria de Abelardo de la Espriella, pero dejando unas picas en Flandes de lo que puede ser su papel como líder de la oposición. Y no se nos olvide que hay una batalla entre Gustavo Petro y Iván Cepeda, que nunca han sido muy cercanos, es bueno decirlo, nunca han sido muy cercanos. El uno viene del entorno fariano, del entorno FARC, y el otro viene de la propia médula del M-19. Y eso, que fueron dos grupos guerrilleros que en su momento estaban muy enfrentados, no se querían para nada, y de hecho las FARC mataron en los años 80 muchos dirigentes, en los 70 y 80 muchos dirigentes del M-19. Pero bueno, cierro ese paréntesis para decir, hay una batalla por quién asumirá la jefatura de la oposición entre Iván Cepeda, que será el vocero y líder de la oposición en el Congreso en calidad de candidato que ocupa el segundo lugar de la elección presidencial, y Gustavo Petro, que pasa a ser expresidente de la República, con estas observaciones, con esta categoría que yo he descrito como la del pato cojo. El pato cojo, que es el presidente en funciones que ya tiene un presidente electo. Esa expresión, pues, que es de los Estados Unidos con respecto a ese periodo en que hay presidente, pero ese presidente ya está empacando las maletas, y hay un presidente electo que empieza a tomar decisiones y a transmitir un mensaje y a liderar de alguna manera, si no el gobierno, pues, sí el país. Y creo que más allá, pues yo creo que el retrovisor naturalmente, y más en el área política, probablemente va a ocupar una gran parte de la agenda estos días. Pero sí quisiéramos enfocarnos, como yo hablaba al comienzo, como en los retos. Mauricio, desde Corfi hemos hecho un ejercicio desde finales del año pasado, advirtiendo que quien llegara al gobierno, hablamos, aprovechando además la época del Mundial, hablábamos, va a requerir una remontada. Entonces ahí hicimos como un símil con el fútbol, que ya tú tocas unos temas, por supuesto, con un portero, hacemos referencia a la seguridad física y jurídica, la defensa, que es el tema fiscal, el medio campo, que es la soberanía energética. Si creemos que hay unos frentes grandes y mayúsculos, que más allá de este espejo retrovisor, pues van a ser muy importantes para entender, y creo que nuestra audiencia valora mucho lo que tú nos puedes aportar en relación a cómo es el nuevo gobierno. Vas entendiendo que has tenido la posibilidad, no sé si en estos días, pero recientemente incluso, de hablar de cerca con el presidente electo y tal vez con todo su equipo, que ya creemos y esperamos esté gobernando próximamente. Empecemos a hablar de esos retos, y es muy bueno que tú además los has analizado a profundidad desde una perspectiva, pues, de conocerlos, pero además desde una perspectiva que tienes un gran conocimiento amplio internacional. ¿Qué podremos advertir y cómo crees que este nuevo gobierno puede enfrentar? O sea, primero hablemos como el estilo de gobierno, y ya tal vez ahorita pasamos como a los retos puntuales, pero ¿qué podrías advertir del estilo de gobierno que se nos está preparando desde el 7 de agosto, y qué cambios crees tú que van a venir más allá de los obvios, como qué estilo crees que va a marcar este gobierno y a qué nos tenemos que preparar? No, yo creo que antes de pasar al estilo hay algo que tiene que ver con el estilo, pero que arrancó ya. Y es que en la decisión
estilística está a comenzar a gobernar ya, en todo lo que se pueda gobernar desde ya, desde antes del 7 de agosto. Y hay un tema que es urgentísimo y en el que ya están trabajando, en el que ya ha habido llamadas, contactos y reuniones que tienen que ver con la deuda y particularmente con esa porción de la deuda especialmente costosa que fue suscrita por el gobierno de Petro en su último año, particularmente en su último semestre. Yo creo que ellos saben que tienen que actuar sobre eso y va a haber muchas fórmulas ingeniosas de recompra, en fin, va a haber muchas cosas de las cuales quizá en Colombia no hemos hablado históricamente porque este ha sido un país siempre con bastante rigor en materia de deuda y en materia fiscal, pero aquí hacen falta esas fórmulas, para lo cual el nuevo gobierno cuenta con el apoyo del Departamento del Tesoro americano, de la Casa Blanca, del presidente Trump, del secretario de Estado, pero muy importante va a ser aquí el apoyo del Departamento del Tesoro y del Fondo Monetario Internacional. Me imagino yo, pero no soy experto para nada en esos temas, pero me imagino algún tipo de línea de crédito de emergencia para darle liquidez al país para poder hacer esa recompra muy rápido y volver a colocar esa deuda en condiciones mucho más razonables y en un entorno que va a ser muy diferente porque ya sabemos que todo esto lo define en buena medida las expectativas. Eso me parece que es una tarea urgente que ya están llevando a cabo. Me consta que ya ha habido reuniones, conversaciones, que ya hay una estrategia en marcha y que próximamente tendremos noticias y esas noticias las vamos a tener antes del 7 de agosto. Va a haber anuncios mucho antes del 7 de agosto, posiblemente la próxima semana o quizá en 1 o 2 semanas. Vamos a empezar a tener anuncios con respecto a eso. Con eso cierro ese paréntesis, pero tiene que ver también mucho con el estilo, con que Abelardo y la Espriella y José Manuel Restrepo dicen empecemos a gobernar ya porque es que hay cosas que no dan espera hasta el 7 de agosto, como esa que acabo de mencionar. Luego viene un tema de estilo. En cuanto al estilo, yo veo dos cosas diferentes con respecto a los otros poderes públicos. Yo veo una actitud que va a ser de enorme respeto, reconocimiento, de un lenguaje siempre respetuoso con los altos tribunales, con las cortes, con la justicia, con el Consejo de Estado, con la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo Superior de la Judicatura e incluyo también al Banco de la República. No va a pasar lo mismo con el Congreso. Yo creo que no exagero si digo que podemos incluir desde ya en los ingredientes de la receta que va a ser cocinada a nivel político e institucional en los meses por venir, una confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. El presidente Abelardo de la Espriella y su vicepresidente y su equipo de ministros, algunos de los cuales ya los hemos ido conociendo en estos días, ese equipo, ese presidente y ese vicepresidente tienen tomada la decisión de romper con unas conductas perversas que se han ido adueñando de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no empezaron con el gobierno de Petro, que con el gobierno de Petro llegaron a escandalosos maletines con miles de millones de pesos, entregados ni más ni menos que a la cabeza del Senado y a la cabeza de la Cámara de Representantes. Esto pues ya desbordó todos los niveles límites, pero hay que ser justos, esto ya venía deteriorándose de mucho tiempo atrás. Desde hace mucho tiempo los ministros de Hacienda se han convertido en unos dadores de contratos más o menos dirigidos, de asignación de recursos más o menos dirigidas, y uno sabe que parte de esos recursos se pierde por el camino. Ellos tienen que llegar a cortar con eso y no va a ser fácil, porque esta es una costumbre para los congresistas. Ellos consideran que tienen derecho a eso. Y aquí va a haber más de un round de confrontación en esa relación, muy distinto, repito, a la relación entre el Ejecutivo y las Cortes. Ustedes vieron que en el discurso muy republicano del presidente el domingo en la noche dejó en claro, y en sus declaraciones de todos estos días, pocos días antes de la elección y en los días que lo han seguido, ha hablado de respeto absoluto a la Constitución y a la ley, de apego a la Constitución del 91, de ceñirse enteramente a esas reglas del juego de nuestro Estado de Derecho. No olvidemos que estamos ante un abogado además con tradición penalista, y eso no es cualquier cosa, porque si algo tienen los penalistas es que son los juristas que más apegados están a los temas de garantías legales y constitucionales. Bueno, Mauricio, yo creo que nos estás dando mucha información relevante para todas las personas que lo siguen y de verdad que agradezco pues esa confianza y poder transmitir. Tú estás describiendo, ya tal vez entramos en el detalle de deuda que parece un tema mayúsculo para discutir y de pronto profundizar, pero en general sí es como esta confrontación, un respeto al imperio de la ley, un respeto a la institucionalidad, pero desde ya anticipas un conflicto evidente con el Congreso, que yo sí creo que puede llegar a ser un tema y va a ser un tema de discusión muy, muy álgido y anticiparnos a eso creo que es muy bueno y oportuno. Y es un conflicto, César, necesario.
porque hay que cambiar esas prácticas. Asusta, pero es necesario. Tal vez antes de pasar justamente a los temas ya puntuales que de pronto podríamos profundizar, sí me gustaría entender dentro de escenario donde pues están tomando muchas acciones del Congreso queda de un lado, pero muchas de estas reformas pueden que necesariamente se enfrenten a la restricción de que naturalmente requieren ley. Un gobierno que opera más desde el Ejecutivo, más bien como para empezar a plantear, dado que se requiere remontada ahora leyes, por ejemplo, digamos, vamos a hablar del tema fiscal, que ya vamos a profundizar, pero eso requerirá tal vez una reforma, no sé si tributaria o un tema al menos de ajuste del gasto, que sin lugar a dudas depende también de unas como condición especial que el Congreso le debe habilitar al Ejecutivo, pero también pasamos por el tema energético, probablemente también el tema energético habrá que pasar unas leyes. Esa relación como el Congreso, uno cómo lo podría resolver en ese escenario, ¿qué podrían estar pensando en ese caso cuando se enfrente como a la necesidad de algunas reglamentaciones que... Sí. Dejemos de lado aquellas cosas que el Ejecutivo puede hacer sin necesidad del Congreso. Creo que, por ejemplo, el tema de deuda, por lo menos lo que es urgente en deuda, lo puede hacer el gobierno con las facultades que tiene de manejo de la deuda pública. Yo creo que adicionalmente hay una decisión fiscal costosa, dura, pero que es muy necesaria para sacar adelante el sector salud con urgencia, y es una inyección muy importante de dineros. El sector salud no está en crisis porque esté desbaratado, porque institucionalmente y legalmente esté destruido. Imaginemos el sector salud como un gran acueducto al que le cortaron el agua. Lo que hizo el gobierno fue cortarle el agua para quebrar a las EPS. Eso fue una decisión política del gobierno de Gustavo Petro y del ministro de Salud, y la ejecutaron. De modo que si uno le inyecta de nuevo, si uno vuelve a abrir las llaves del acueducto y ese torrente de agua vuelve a fluir, eventualmente, como pasa con todo acueducto en desuso, vamos a encontrar escapes, estallidos, vamos a encontrar problemas, pero el sistema va a volver por lo menos a operar razonablemente bien y va a volver a tener recursos. Ahora, ojo, el gobierno tiene que tener mucho cuidado en el examen de esa deuda que hay con el sector salud, porque ahí hay más de un embuchado. Tienen que hacer tienen que filtrar muy bien qué es y qué no es. Y eventualmente eso va a llevar las cifras a montos menos escandalosos de los que hemos venido mencionando en los últimos meses. Eso en cuanto a salud, en cuanto a deuda. Obviamente se está preparando una gran reforma tributaria, una gran reforma fiscal, una gran reforma, pero no para subir impuestos, no para financiar el presupuesto del año entrante y eventualmente del siguiente. No, el objetivo, ojalá se logre, porque eso es algo de lo que hemos estado hablando. Yo oigo hablar de eso desde que me conozco, desde que tengo uso de razón, desde que empecé en el periodismo oigo hablar de la famosa reforma estructural del sistema. Hubo un primer gran intento que fue razonablemente exitoso, que fue la reforma tributaria de 1986, que la sacó adelante en sus primeros meses el presidente Virgilio Barco, siendo ministro de Hacienda, recordémoslo bien, César Gaviria Trujillo, que de ahí, de ese éxito, saltó al Ministerio de Interior, pero fue primero ministro de Hacienda. Y quien inspiró esa reforma, el cerebro que estaba detrás de esa reforma, que amplió la base gravable, desmontó la doble tributación y bajó algunas tarifas, el que estuvo detrás de eso se llamaba Santiago Pardo, que durante los 40 años siguientes ha sido, sin duda, el tributarista más importante de Colombia. Bueno, esa misma mente brillante está de regreso con todos estos años adicionales de experiencia y ha estado trabajando desde hace varios meses en esa reforma estructural. Yo creo que va a ser un gran proyecto. Que salga finalmente del Congreso, vamos a ver, porque esa no va a ser una batalla fácil, y menos en el contexto que ya yo les describí. Pero vamos a tener un muy buen proyecto fiscal que, repito, más que simplemente asegurar los recursos para el presupuesto del año entrante y eventualmente el siguiente, como han sido todas las tributarias desde hace 30 y pico de años, esta va a ser una tributaria que va a buscar que realmente el sistema cambie y que la fuga de los capitales de las familias, no hablemos de los capitales de las empresas, pero sí de los capitales de las familias propietarias de las empresas, se termine, porque obviamente tenemos una enorme cantidad de familias empresarias que se han ido a Panamá, que se han ido a Europa, que se han ido a Portugal, que se han ido a muchos sitios porque no resisten ya la presión fiscal
en Colombia. Entonces, esto va a apuntar hacia allá, a hacer esto mucho más eficiente. Y bueno, vamos a ver eso cómo se desarrolla, pero esta es una propuesta que yo creo que se viene. Entonces, en resumen, unas acciones urgentes en el tema de salud, antes incluso del 7 de agosto, unas acciones, en el tema de deuda, antes del 7 de agosto, unas acciones urgentes muy pocas horas después del 7 de agosto en el tema de salud, y una agenda legislativa que empezará con una ambiciosísima, con una muy, muy ambiciosa reforma fiscal, repito, no solo tributaria, fiscal, porque es un reordenamiento del sistema tributario colombiano. Entendido, Mauricio. No, pues yo creo que esto es una información muy relevante. La verdad es que debo advertir lo que, pues no solamente nosotros, sino creo que esta semana también se conoció el comunicado del CARF, del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, y sin duda alguna, uno de los temas más críticos de esta coyuntura es el tema fiscal y esa necesidad que nosotros estimamos entre 3 y 4 puntos del PIB. Ojalá una reforma tributaria que vaya en esa línea, creo que es algo que se espera. Tal vez de pronto entonces, complementando este análisis, yo creo que ya el tema fiscal lo profundizamos, vemos, tú lo adviertes, un tema de manejo de deuda rápido que ya incluso crees y estimas que ya está sucediendo y que se anunciará incluso antes del 7 de agosto. Por otro lado, una propuesta de reforma fiscal que tendrá que ser discutida en el Congreso en un contexto que ya anticipamos que es bien retador. Pero creo que probablemente otra pregunta que puede surgir es el tema de los sectores. O sea, yo creo que los sectores también, aparte, y nosotros hablamos entonces de la defensa, que es eso de recuperar la soberanía, la sostenibilidad fiscal, la credibilidad y la confianza en Colombia, y que de hecho ya el mercado lo está anticipando, pero también hay que hablar de los delanteros, por ejemplo, el sector vivienda, el sector de infraestructura, el sector energético, que no hay duda alguna, y eso sí, en eso desde Corfi hemos hecho varios informes de cómo estos sectores han sido tan castigados en los últimos 4 años, en particular con el gobierno de Gustavo Petro. Pues vimos esa visión antiempresa. Creemos que la de Abelardo, la del nuevo gobierno, va a ser mucho más amigable, pero también ¿qué podemos anticipar? O sea, ¿cómo es la visión del nuevo presidente relativo y con su vicepresidente relativo a los sectores? Porque de todas maneras también hay discusiones álgidas que no necesariamente pueden ellos estar de acuerdo. Sí, yo creo que en lo que tiene que ver con sectores como vivienda e infraestructura hay mucha conciencia de la necesidad de utilizarlos como goleadores y como delanteros, como impulsores de los goles que se pueden meter, es decir, como claves en la remontada. La economía reacciona si hay una buena inversión en vivienda, lo hemos visto históricamente, la economía reacciona si hay un buen nivel de inversión en la infraestructura, y el otro elemento es si hay una creciente inversión privada, tanto nacional como extranjera, para meterle ese tercer elemento que, digamos, depende menos de la sequera del gobierno, digamos, o no depende de la sequera del gobierno, que es la inversión privada, que tiene que ver con la confianza. Yo anticipo que frente a eso va a haber convocatorias reiteradas del nuevo gobierno, del presidente en persona, del vicepresidente que va a estar a cargo de los temas del equipo económico, para garantizar que se acelere esa inversión privada y que se permita esa inversión extranjera privada. Que se acelere la nacional, van a pedirle a los empresarios acelere las cosas, vamos para adelante, confiemos, hagamos una apuesta por Colombia, hagamos una apuesta por este momento crítico e histórico del país, y yo lo veo al presidente haciendo de promotor de la inversión privada de manera casi personal, con su vicepresidente al lado, y de invitación a la inversión extranjera en Colombia. Yo lo veo, pues obviamente rápidamente tratando de obtener de Estados Unidos volver a los aranceles que Colombia tenía antes de la llegada de Donald Trump a la presidencia. En fin, una serie de cosas puntuales que creo que se pueden ir dando. En vivienda, el sistema está y ha funcionado. Es activarlo con recursos. Ahora, claro, se necesitan recursos, pero no hay recursos. Entonces, bueno, ahí entramos en esa típica contradicción de la diferencia entre los sueños y la realidad. Pero los recursos, si las cosas están razonablemente bien, van a ir apareciendo. En el caso de infraestructura, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos proyectos listos para arrancar, listos, y muchos de ellos de iniciativa privada, es decir, donde el dinero, el grueso de los recursos viene del sector privado. Menciono 2 así rápidamente, que están propuestos por la constructora Odinsa, por la constructora y concesionaria Odinsa, que son el nuevo Dorado, es decir, la segunda etapa del aeropuerto del Dorado, y el aeropuerto de Cartagena, que a la larga se puede volver una especie de aeropuerto Cartagena-Barranquilla por sus dimensiones e incluso también por su ubicación. Este tipo de proyectos hay muchos, así que están listos, que está hecha toda
el recorrido está hecho, que son APPs que están ya al final del camino, pero que obviamente este gobierno no les dio el banderazo final o el banderazo inicial pues para arrancar. ¿Qué pasa? Algo que agrava el problema fiscal es que hay mucho dinero que se les debe a concesionarios y sobre todo a contratistas en aquellas obras que no son concesión. Entonces hay mucho dinero pendiente, hay mucho atraso en pagos y eso también sobrecarga la cuenta. Si ese dinero apareciera y se pagara, eso mismo también serviría como activador, porque es un dinero que, a diferencia de esos dineros que hemos visto que el gobierno Petro utilizó masivamente en los últimos meses, en el último año y de alguna manera durante los 4 años, que es un dinero que es simplemente un dinero para el consumo, esto es un dinero para la inversión que produce ganancias de mucho más largo plazo, que produce riqueza de largo plazo, que produce empleo de largo plazo. Entonces veo eso en esos sectores. Y otro punto crítico, muy complicado, quizá el más complicado desde el punto de vista de el riesgo que hay inminente y de lo complicada que es la solución, que es el sector eléctrico. Estamos abocados a un apagón. Vamos a ver si es posible que nos ahorremos ese desastre, porque sería un desastre para la economía, pero lo cierto es que nos están entregando una situación espantosa en la que el gobierno Petro tiene toda la culpa, toda la responsabilidad. Durante 2 años y medio, casi 3 de los 4 del gobierno de Petro, no hubo una comisión de regulación de energía y gas que funcionara, operativa, no la hubo. No hubo regulación en el sector. El presidente, de buenas a primeras, dictó unas normas para ponerle un techo del 15% a lo que las distribuidoras de energía, que son las que se entienden con los consumidores, con los usuarios, podían subir, un techo del 15%, pero no le puso ningún techo a los generadores, y los generadores se movieron libremente en la bolsa, y ante cada vez que salía un titular de Niño, entonces el precio del kilovatio pasaba de 300 a 1500 y luego no volvía a bajar o se demoraba mucho en bajar, y había muchas compras con ese precio espantoso. Entonces las distribuidoras, muchas de las cuales son distribuidoras públicas o son privadas intervenidas por el gobierno, como en el caso de Aire, que el gobierno las quebró, fue el gobierno el que las quebró. Uno puede discutir mucho qué tan bien manejadas estaban o no, lo que quieran, pero el gobierno fue el que las quebró, se quedó con ellas. Luego que las intervino, además las saqueó. Hay unos casos de saqueo corrupto de la empresa Aire una vez se produjo la intervención de parte del gobierno, que son escandalosos. Entonces, pues eso requiere tratamiento urgente, porque hay una crisis que se viene encima de un eventual apagón y una complejidad enorme en la solución. No hay la simplicidad, entre comillas, de la solución que puede haber en principio en el tema financiero del sector salud. Bueno, Mauricio, pues yo creo que ya nos diste un muy buen sabor, color de lo que van a ser los diferentes sectores, donde creo que el mensaje prioritario, que creo que va en línea con lo que hemos visto en las propuestas de campaña, es un gobierno muy amigable con el sector privado, y que en vez de atacarlo, como sí pasó en los últimos 4 años, va a buscar las maneras para poderlo impulsar y, por supuesto, aumentar la inversión, que creo que es una buena noticia. Y en general el entusiasmo del mercado creo que sí está leyendo como con positivismo al menos ese tipo de políticas mucho más cercanas al sector privado. Pero entonces, Mauricio, ya desafortunadamente pues se nos acaba el tiempo. Yo creo que antes de esto, y algo que a nuestra audiencia le gusta preguntar mucho, tocaría 2 temas. Tal vez antes de despedirnos, y que nos des algunas chivas de nombramientos y de gente que crees que puede estar en el gobierno, que creo que puede ser muy útil para perceber, ver estos retos, quién los va a manejar. Yo creo que eso va a ser muy importante. Antes de pasar a eso, sí me gustaría ahondar un poco en el tema. Tú lo mencionaste, el tema institucional. Ya hablamos del Congreso, pero de golpe como el Banco de la República, porque pues por supuesto que otra de las preocupaciones que nosotros tenemos son las altas tasas de interés. Y entonces yo ahí me gustaría, Mauricio, que tú nos hablaras por un lado de temas más puntuales. O sea, gran parte de los problemas que estamos viendo en inflación son de hecho problemas creados por el mismo gobierno. Me refiero a temas puntuales como el incremento del salario mínimo, que ha sido muy superior a lo que la inflación y la productividad dice, pero también hay otros temas y es que este gobierno en particular ha creado políticas que ha hecho que los costos de los hogares se incrementen mucho más. Por ejemplo, ha implementado aranceles, también pues el tema fiscal naturalmente incide en eso, pero eso por un lado más como puntual, de que crees que los temas de precios, cómo se podrán, digamos, controlar desde el gobierno,
Pero lo segundo que sí me gustaría entender, que tú nos digas tu opinión, es esa relación con el Banco de la República. Sabemos que siempre que hemos oído, puesto que la inversión va a crecer, pero eso también se va a enfrentar a unas tasas que están subiendo, que probablemente siguen van a subir. ¿Cómo crees que va a ser esa relación con el Banco de la República? Además, entendiendo que la de Petro también fue muy mala y en los últimos meses en particular creo que se notó esa gran discrepancia y por supuesto quisiéramos una relación mucho más sana entre el gobierno, entre el Ejecutivo y el Banco de la República. Te lo contesto en un solo paquete porque todo está imbricado. A ver, sí, es verdad lo que dices, va a ser un gobierno más amigable con el sector empresarial, pero va a ser un gobierno enormemente exigente con el sector empresarial privado, muy exigente. Va a empezar pidiéndoles sacrificios y va a empezar pidiéndoles no sacrificios fiscales, no sacrificios tributarios, no les va a subir, no, para nada, al contrario, es posible que tengamos, por lo menos en un escenario de mediano y largo plazo, una baja en ciertas tasas, pero sí va a ser muy exigente con ellos en otros campos. Entre ellos, repito, les va a exigir que inviertan, que tomen la decisión, digamos, casi que unilateral de invertir. Yo sé los riesgos que para los economistas puros tiene la reflexión de ese cierto voluntarismo inversionista que no es fácil de... Pero al final se entiende, porque y lo estamos viendo. O sea, yo llevo días hablando tanto con personas de Francia, donde paso buena parte del tiempo, como con personas de Estados Unidos, como con inversionistas colombianos, que están todos entusiasmados y planeando desarrollos, mucho dinero que estaba trancado. Esto se parece un poquito a la pandemia, mucho dinero que se frenó y que cuando esos inversionistas vieron que la pandemia pasaba y que el mundo no se había acabado y que había que aprovechar oportunidades que se presentaban, giraron sus cheques y produjo ese crecimiento espectacular de los años 21 y 22. Pero aquí creo que el presidente, no hay que olvidarlo, va a ser comprensivo y solidario con el sector empresarial, pero muy, muy exigente. Y ahí se me ocurren cosas como esta. No digo que vaya a pasar necesariamente esto, no lo lean como un hecho que va a ocurrir, pero sí el tipo de cosas que pueden ocurrir. Yo me imagino al nuevo gobierno pidiéndoles a los presidentes de los bancos que envíen una señal de economía bajando ellos algo de la tasa, sin esperar al banco. Porque el gobierno sabe que el banco tiene su manera de definir y si la inflación le está marcando para arriba, el banco no va a bajar la tasa. Pero los bancos, en un escenario de optimismo generalizado, pueden hacer un esfuerzo y se los va a pedir, y no me extrañaría que los bancos accedan a esa petición también como una señal al país, no tanto como una señal al presidente, que claro lo es, no tanto como una señal al nuevo gobierno, que lo es, obviamente, sino una señal al país, de que también en eso hay un cambio en Colombia que va más allá simplemente de un cambio de gobierno o de salir del mandato de Gustavo Petro. Entonces, yo creo que todo eso está ahí mezclado. Yo creo que algo de control a la inflación vamos a tener como consecuencia de eso. Vamos a tener una solución, la búsqueda de una solución integral que tenga como todos esos elementos. No tanto exigirle al banco que baje tasas, sino pedirles a los bancos que hagan un esfuerzo en la tasa y eso sirva de señal. Obviamente, ¿qué va a pasar? En pocos meses, muchos casos a fin de año, una enorme cantidad de contratos que fueron suscritos por el gobierno Petro, de contratos de trabajo, ¿sí? De gente que no trabajaba, es decir, de gente que ganaba sin trabajar, van a vencen el 31 de diciembre y simplemente no se van a renovar, y eso va a ser una descarga fiscal importante, no una carga, sino una descarga. Yo creo que nos está ayudando en el servicio de la deuda la tasa de cambio que tenemos, y eso se puede valorar. Y de hecho, lo que anticipo es que esa tasa de cambio tan favorable al peso va a empezar a volverse pronto un problema para los exportadores. Eso lo hemos visto muchas veces en la historia de Colombia, y eso va a empezar a ser un reclamo de los exportadores. Es muy difícil exportar con un mundo que está subiendo los aranceles y con una tasa de cambio tan desfavorable para el exportador. Pero en fin, veo al gobierno avanzando hacia allá y avanzando muy pronto hacia allá. Y eventualmente un tema como ese de la tasa y los bancos podría darse también antes del 7 de agosto. Bueno, Mauricio, no, pues yo creo que nos has dado muy buenas señales de lo que puede ser este gobierno y además creo que pues con el conocimiento que tienes y la expertise, me imagino que esto más allá de un escenario probable suena más a un escenario que lo estaremos viendo en los próximos días. Pues de pronto puedes cierre, si nos puedes dar acá en ñapas. Yo sí creo que al mercado y en general a nuestra audiencia sí le importa conocer de primera mano quiénes crees tú, por nombres, pero también por perfiles de quienes van a estar gobernando, porque sin lugar a dudas estos retos
Al final, pues sabemos que estará en la cabeza el presidente y su vicepresidente, pero sí nos gustaría saber tú qué tipo de estilo de ministros estás viendo. Ya hay varios sonajeros y si puedes ponerle ñapa algunos nombres, bienvenido, pero qué tipo de gobierno ya ejecutivo, técnico, no técnico, que estás viendo que va a quedar representado en el gabinete que en estos momentos entendemos está conformando. Yo veo una mezcla de técnico y político. El gobierno no es pues tampoco un gobierno de tecnócratas. Y cuando digo técnicos me refiero a nivel técnico, pero con colmillo político, con conocimiento y con capacidad y con flexibilidad para entender circunstancias. No veo simplemente unos tecnócratas de escritorio encerrados en sus Excel y en sus programas de computador. No. Y creo que ahí va a haber bastante realismo. La figura del vicepresidente va a ser, como nunca, enormemente importante. Los vicepresidentes en Colombia no han sido importantes. Hagamos un poco la excepción de ciertos años de Germán Vargas en el segundo mandato de Juan Manuel Santos, un periodo más bien corto, donde hizo muchas cosas, donde ejecutó mucho, pero no era importante dentro del conjunto del gobierno. Era importante en la ejecución pública y era importante para él y se construyó una imagen y una figura que lamentablemente luego no terminó de cuajar en las elecciones siguientes, porque en buena medida él renunció a vender la imagen de ejecutor y prefirió venderla de político, y eso fue lo que finalmente hizo que el electorado le volteara la espalda. Fue su propio error el que le costó eso. Pero José Manuel Restrepo es un vicepresidente que más que un superministro va a ser un super vicepresidente. Es decir, va a ser más que un vicepresidente. No va a ser una rueda de recambio, como lo ha dicho el presidente electo. Va a ser un hombre actuante y operativo. Sobre todo, diría yo, el funcionario más operativo de todo el gobierno. Va a tener a cargo unos ministerios, Cancillería, Hacienda, Comercio Exterior, Educación. Va a tener mucho que decir en el equipo económico. Tiene una experiencia importante como ministro de Hacienda. Es un hombre académico, pero tiene ese olfato político y tiene esa capacidad de comunicación. Es un muy buen comunicador. Me parece que es lo que uno puede destacar. En cuanto a nombres, el problema es que los gabinetes solo existen cuando existen completos. Uno puede tener 10 nombres de un gabinete de 16, 18 ministros, que si uno de esos 10 nombres falla, todo el castillo de naipes se cae, porque los gabinetes tienen que tener equilibrios regionales, equilibrios de participación, eventualmente político, aunque aquí no lo vaya a haber mucho. Y ahora además estamos ante la situación que hay que cumplir una ley y tiene que haber una participación femenina definida por la ley. Entonces, si el presidente tenía decidido un cargo para una persona del Valle del Cauca, que era una mujer, y eso no le resulta porque esa persona no acepta, entonces hay que buscar Valle mujer, pero si encuentra Valle hombre, entonces hay que buscar mujer en otro, y ahí empieza una especie de juego complicado, y por eso es tan difícil. Uno puede decir quiénes están en la mente del presidente para ser ministros, pero no a quienes va a nombrar. Yo creo que lo único que es totalmente claro es que José Manuel Restrepo va a ser coordinador de un tercio, por lo menos, del gabinete, y va a ser un super vicepresidente, repito, no solamente un superministro. Bueno, no, Mauricio, pues creo que nos das un buen anticipo de lo que es este gobierno. Por supuesto que pues ya estamos, el mercado y en general toda la audiencia está muy a la expectativa. Yo sí creo que es muy importante y va a ser muy importante esos mensajes que esperamos oír en los próximos días, porque pues la verdad, como comenzamos este podcast y lo hemos dicho desde Corfi Colombiana, lo que nos espera es una gran remontada. Vamos perdiendo el partido 5-0 y de verdad esto sí va a requerir de mucha estrategia y ojalá se cumpla esos deseos que tú estás anticipando de un gobierno unido con retos, no solamente los retos económicos, sino por supuesto los que mencionaste, por ejemplo, ese reto del Congreso que ya anticipas que va a ser complejo, pero que esperamos y por supuesto que lo más importante es que se cumpla y siguiendo el eslogan un poco de campaña, esa patria milagro que nos prometió Abelardo a todos los colombianos que se pueda ver materializada, que yo creo que es lo más importante. Pero bueno, ahora sí ya definitivamente se nos acabó el tiempo. De verdad, Mauricio, agradecerte enormemente. Yo sí creo que en estos momentos de gran incertidumbre, oír voces como las tuyas que están tan presentes y que tienen una expertise, un bagaje, es muy importante. Entonces, pues sí, agradecerte por acompañarnos en este espacio y a toda la audiencia, pues invitarlos también, por supuesto, a que nos sigan en este podcast y en nuestro contenido que publicamos con gran frecuencia, porque por supuesto, pues creo que uno de los grandes retos como equipo de investigación económica es justamente, pues no, más allá del análisis político que uno puede hacer, donde no somos expertos, es ver las implicaciones que esto puede tener en la economía, que probablemente y que sin lugar a dudas va a afectar el bolsillo de los colombianos,
las empresas y todos que nos siguen habitualmente, pues muy invitados a seguir acompañando y a visitarnos en nuestra página web, que ahí está publicado todo nuestro contenido. De verdad, Mauricio, muchas gracias. Oh, gracias a ti y gracias a los escuchas. Vale, que estés muy bien.